en Hechos 21. Esta mañana vamos a estar concentrándonos en los versículos del 17 hasta el capítulo 22, 29. Así que es una lectura larga. Una lectura larga. Hechos 21. Versículo 17. Si ya estás ahí, por favor, vamos dando lectura. Sí, ya. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos. Estaban presentes y después de saludarlos comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer carne, animales estrangulados y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres al día siguiente y purificándose junto con ellos fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y echaron mano gritando: hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió a ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: muera. Cuando estaban por meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿puedo decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos del desierto. Pablo respondió: yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo.
Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Y él continuó: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, edificado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. Pues de ellos recibí cartas de los hermanos y me puse en marcha para Damasco, con el fin de traer preso a Jerusalén también a los que estaban allí para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía, a causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco, y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, de quien daban buen testimonio todos los judíos que allí vivían, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y miré, y él dijo: el Dios nuestro, de nuestros padres, te ha designado para que conozcas su voluntad y para que le veas al justo y oigas palabra de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate, sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque yo te voy a enviar lejos a los gentiles. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que se llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por la cual la gente gritaba contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces, los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo habían atado con cadenas. Señor, gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, nos queremos someter a tu propósito, Señor, para esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y nos permitas ver, Señor, en tu palabra este gran reto, Señor, el cual nos has llamado, Dios. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra la que nos convenza, sea tu palabra la que nos hable el día de hoy, nos fortalezca, nos anime y nos lleve, Señor, a el cumplimiento de tu propósito en nuestras vidas. Usa mi boca, usa este tiempo para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
La semana pasada veíamos al apóstol Pablo despidiendo a los hermanos. Veíamos al apóstol Pablo despidiéndose de hermanos, de amigos, los cuales, motivados por el cariño que le tenían, le rogaban insistentemente, tratando de evitar que continuara su viaje a Jerusalén, pues ellos sabían que Pablo padecería. Pero Pablo, convencido y determinado a cumplir con el llamado, les dice: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. A lo que quienes estaban con él en ese momento respondieron diciendo: que se haga la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios. Y es importante que recordemos esto, hermanos, porque Pablo estaba convencido y preparado para lo que estaba por sucederle en Jerusalén. El Señor ya le había advertido a Pablo que le esperaban cadenas y cárceles. Incluso, si tú recuerdas, Hechos 9, versículos 15 y 16, dice de esta manera, el Señor hablándole a Pablo a través de Ananías, diciendo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llamar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Jesús mismo, en su llamamiento a Pablo, estaba mostrándole que padecería a causa de su nombre. Sin embargo, Pablo sabía que su vida estaba completamente en las manos de Dios, porque así lo había experimentado, y por tanto Pablo continuó su viaje con rumbo a Jerusalén. El día de hoy veremos cómo Pablo llega a Jerusalén y a lo que tuvo que enfrentarse Pablo y cómo reaccionó ante esta situación. Y cómo esto nos debe de recordar que debemos dar testimonio de Cristo Jesús a pesar de la oposición. La llegada de Pablo y de su equipo a Jerusalén ciertamente fue bien recibida por la iglesia de Jerusalén y se presentaron delante de Jacobo, que en ese tiempo era el líder de la iglesia en Jerusalén, y se presentaron ante los ancianos de la iglesia. Y comenzó Pablo a platicarles acerca de todo lo que había sucedido, de darles un reporte de todas y cada una de las cosas que habían sucedido y que Dios había hecho entre los gentiles a través de su ministerio. Como buen testigo, Pablo presenta este informe de una manera tan detallada que causó gozo en medio de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y esta situación en la que Pablo está platicando con estos hombres, dice el versículo 18. Perdón, el 19. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. La iglesia judía, nos dice este verso, se caracterizaba por ser celosa de la ley. Para ellos la ley no era un medio de salvación, pero sí era la manera en la que Dios había ordenado vivir a su pueblo, y ellos guardaban la ley moral y ritual de acuerdo con la ley mosaica como un estilo de vida piadoso. Y hermanos, es un verdadero problema para Pablo. No había pasado mucho tiempo de su llegada a Jerusalén y ya había tensión por la presencia de Pablo en medio de ellos. Esta era una complicación para Pablo, porque para muchos él era un enemigo. Para muchos él era un enemigo de los judíos. Y dice el versículo 21 que versículo 21 nos dice: se le han contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no se circunciden
a sus hijos, ni observen las tradiciones. Esto en definitiva era una exageración, porque Pablo no enseñaba a todos los judíos que se apartaran de la ley de Moisés. Pablo hablaba de la salvación a través de Jesucristo. Y es que el entendimiento de Pablo acerca de quién era Jesús y de su obra y de su sacrificio lo llevaba a poner o a darle en este sentido una superioridad versus la ley de Moisés. Pablo hablaba de la salvación a través de Jesucristo y que esta era superior a la ley de Moisés, que era el cumplimiento incluso de la ley de Moisés. Ya habían pasado varios años desde aquella controversia en la cual se había llegado a un acuerdo en el Concilio de Jerusalén, pero este pensamiento del judaizar a los gentiles seguía vivo en el corazón de los judíos. Así que debido a esta tensión, los líderes de la iglesia en Jerusalén se preguntaban: ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Porque se van a enterar que Pablo está aquí y ciertamente se van a reunir. Ellos estaban buscando demostrar que Pablo era observante de la ley, que era fiel observante de la ley ritual, no para salvación, sino para agradar a Dios, por lo que los líderes de la iglesia armaron un plan. Armaron una estrategia donde le dicen a Pablo: Pablo, aquí hay cuatro hombres que han hecho un voto de nazareato. ¿Por qué no los tomas? Te purificas tú y pagas el voto de estos hombres también. Este rito de purificación puedes verlo en tu casa si gustas, y lo puedes encontrar en el libro de Números 19. Pero sencillamente un rito de purificación es un rito ligado a un voto de nazareato, en el cual se dejaban crecer el cabello, y una vez que era cumplido este voto, rapaban su cabello, lo ofrecían juntamente con el sacrificio de la paz y lo quemaban juntamente con ese sacrificio. Y muchos judíos iban a Jerusalén en esas épocas para pagar sus votos. Muchos de ellos incluso de muy bajos recursos hacían esto con la finalidad de ver o de demostrar o de pagar un voto como demostración de una vida de piedad. Y el pueblo, los líderes de la iglesia, le estaban diciendo a Pablo: Pablo, sería muy bueno que a través de que tú te purifiques y que pagues el voto de estos cuatro hombres, puedas demostrarle a la gente que tú eres un fiel observante de la tradición y de la ley y de los ritos. Por el otro lado, el versículo 25 nos dice que los mismos líderes escribieron a los gentiles recordándoles que las reglas del juego no cambiaban. Es decir, les estaban diciendo: lo que ya habíamos quedado en este concilio de Jerusalén sigue en pie. El hecho de que ustedes vean que Pablo está haciendo esto no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer. Pablo iba a hacer una demostración de que cumplía como judío, que era fiel a la ley ritual, y por lo tanto demostrar que era falsa la acusación o los rumores que se estaban dando sobre él en Jerusalén. Recuerda, todo esto era algo que se estaba armando detrás y que estaba por causarle un gran problema a Pablo en este momento. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pablo, al estar de acuerdo con esto, toma a los hombres, va, se purifica, paga los votos de estos hombres, y una vez habiendo avisado que habían terminado de esto, dice: días después, cuando estaban por cumplirse los 7 días, dice el versículo 27 del 29, y lo voy a leer nuevamente. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia
Al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano gritando: hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes con nuestro pueblo la ley y este lugar. Además, incluso ha traído a griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues posteriormente lo habían visto con Tífimo el Efesio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le salió bien el plan? ¿El plan que habían hecho con estos líderes judíos? Pablo estaba en el templo y el pueblo vio a Pablo en el templo y mandaron llamar al pueblo. ¿Para qué? Para echar mano de él. Es decir, no hubo ni siquiera, a pesar de que Pablo cumplió a cabalidad las instrucciones de los líderes, este plan fracasó. Sus enemigos no se quedaron en paz. Y dice el versículo que judíos de Asia, un lugar donde Pablo había estado ya, dice, lo reconocieron y armaron una turba en su contra y levantaron falsos cargos en su contra, lo arrestaron, lo arrastraron fuera de la ciudad e intentaron matarlo. Como dato curioso, los cargos contra Pablo en este capítulo, los cargos que estaban haciendo en contra de Pablo, eran un eco de los cargos que Pablo había hecho en contra de Esteban. Tú lo puedes ver en Hechos 6:13. Si tú recuerdas, Pablo ayudó a dirigir la ejecución incluso de Esteban. Y ahora Pablo está siendo acusado en una forma muy similar. Esteban había sido acusado injustamente de testimonio de Cristo, por dar testimonio de Cristo, perdón. Y estando Pablo presente, Esteban fue asesinado, pero ahora Pablo está siendo acusado injustamente también a causa del testimonio de Cristo y del Evangelio. Pero a diferencia de Esteban, mira lo que sucede con Pablo. Versículos 31 al 34. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Estos soldados rescataron a Pablo de la turba. Muy seguramente Pablo ya estaba ensangrentado, con la ropa toda rota, como consecuencia de lo que había sucedido. Y Lucas nos narra con gran detalle, con una manera muy explícita, esto que está sucediendo. Este comandante está tratando de averiguar lo que está sucediendo. Pero a causa del alboroto, este comandante no puede comprender la razón por la cual ellos estaban tan enfurecidos en contra de Pablo. Por lo tanto, el comandante, como no conocía a Pablo y pensó que Pablo había cometido algún delito y estaba interesado en mantener el orden público, lo que hizo fue arrestar a Pablo. Pablo fue esposado y dice ahí que fue atado con 2 cadenas. Muy probablemente fue atado a un soldado de cada lado. Pablo debe haber recordado inmediatamente la profecía de Ágabo que habíamos visto la semana pasada. Esta profecía en la que Ágabo tomaba el cinto de Pablo y ataba a Pablo y le decía que de la misma manera en la que estaba siendo atado, sería atado al llegar a Jerusalén. Pero tan enfurecida y agitada estaba la gente que los mismos soldados tuvieron que cargar a Pablo. Pues la gente seguía gritando que muera, que muera. Pablo se dirige a las autoridades romanas, griego, le dice, versículos 37 al 40.
Cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿puedo decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos del desierto. Pablo respondió: yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Esto sorprendió al comandante al ver que era un hombre que estaba hablando en griego, un hombre educado que sabía hablar griego. Quizá esto fue una sorpresa para este comandante. Y cuando Pablo se identificó con este comandante, cambió totalmente su situación. Él era un ciudadano de Tarso y no un delincuente como creían el comandante. Justo en ese momento, cuando su vida corría peligro por una multitud enfurecida y era sospechoso de ser un criminal peligroso, Pablo tenía una cosa en mente y le pide al comandante el permiso para poder hablarle al pueblo. Pablo tenía una sola cosa en mente: déjame predicar el evangelio. Él quería dar testimonio acerca de lo que Cristo había hecho. Qué momento tan dramático. Imagínate este tiempo. Pablo de pie en las escaleras, viendo desde arriba al enorme patio del templo, viendo a toda una turba que lo quiere matar, atado de pies, hace una señal, atado con sus manos, y también hace una señal a la multitud que estaba enfurecida y alborotada. Y en ese momento toda la turba guarda silencio. Pablo había esperado esta oportunidad por mucho tiempo. Él tenía una pasión increíble por la salvación de sus compatriotas. Y probablemente pensó en sí mismo, como alguien pensó de sí mismo que él era alguien capacitado para poder hacerlo. Si solo se presentara la oportunidad adecuada, y pareciera que esta no era la oportunidad adecuada. ¿Qué tan adecuado era que estás preso delante de una gente que te quiere matar? Estás atado, te quieren matar, y Pablo solamente estaba pensando en testificar de Cristo a pesar de la oposición que estaba experimentando en ese momento. Qué momento tan adecuado, ¿verdad?, para hablar de Cristo. En ese momento de oposición tan inadecuado, pero en donde tenía la atención de todo el pueblo, Pablo comenzó diciendo, versículos del 1 al 5. Hermanos y padres, escuchen mi defensa ahora que presento ante ustedes. Decía Pablo cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo y observaron aún con más silencio. Y él continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenado y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Pablo inicia esta defensa o este discurso buscando un terreno común con aquellos que querían matarle. Comienza con respeto y diciendo: ustedes son mis hermanos, entre ustedes hay padres. Y comienza a contar la historia de su vida antes de Jesucristo y les hace notar que aunque él había nacido fuera
Es decir, en Tarso se había criado en Jerusalén y a los pies de uno de los rabinos más prestigiosos de esos días, Gamaliel. Incluso les hace referencia que hasta el más mínimo detalle de la ley él era celoso igual que ellos. Dice, celoso en igual manera que ustedes de las cosas de Dios, a tal grado que fui responsable de la muerte de seguidores de Jesús. Es como si estuviera diciéndoles, ustedes trataron de matarme, pero yo ya maté. Yo, por mi causa, por mis órdenes, gente murió. Ustedes se creen celosos de la ley y son celosos de la ley, dice. Ustedes trataron de matarme, pero yo logré matar a muchos. Algunos fueron arrestados, encarcelados, pero era despiadado persiguiendo tanto a mujeres como a hombres. Y todo esto con la aprobación de los líderes religiosos. Pablo definitivamente estaba tratando de convencer a este pueblo de que él no era aquel hombre que ellos habían escuchado, de las mentiras que habían escuchado de este hombre. Y ahora en el verso 6 y hasta el versículo 16, Pablo comienza o sigue o continúa esta defensa, hablando y dando testimonio de su conversión y su llamado a ser testigo de Jesús. Este es un momento sumamente importante porque él está hablando a una multitud con la cual ya buscó un vínculo como lo es el celo por las cosas de Dios. Y ahora les está diciendo, yo tuve un encuentro personal con Cristo Jesús. Un encuentro sobrenatural. El Señor cambió mi vida y me ha hecho testigo de Él. Y fíjate, a partir del versículo 17 hasta el versículo 21 lo que sucede. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos los gentiles. Algo importante que está sucediendo con esta declaración. Que Pablo está poniendo el nombre de Dios para justificar la revuelta en su contra. Es decir, Pablo está diciéndoles, ustedes me están acusando de ir a los gentiles, pero fue Dios mismo en Jerusalén el que me comisionó para ir y hablar a los gentiles. Ese Dios, el cual ustedes dicen ser celosos, fue el mismo que me habló en este mismo templo del cual me acaban de sacar y en el cual me están acusando. Ese mismo Dios es el que me llamó y me hizo su testigo para los gentiles. Es como si les estuviera diciendo, si tienen alguna queja, si tienen algún problema en cuanto a la misión que me ha sido otorgada, por favor pasen y quéjense con Dios porque Él es el que me ha puesto como su testigo. ¿Qué valor el de Pablo al no estar negando que está yendo a los gentiles? Él no está negando la misión que le ha sido otorgada. Él les está diciendo, fue aquí mismo que Dios me envió a los gentiles, fue aquí en Jerusalén que me dijo que saliera cuanto antes porque ustedes no iban a creer el evangelio y se iban a poner así. Innegablemente habría una reacción de parte de los judíos. Y fíjate el versículo 22 lo que dice, la multitud oyó hasta que dijo esto y entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a este hombre, no se le debe permitir que vivan.
Todos estos hombres habían estado atentos al discurso de Pablo, pero reaccionaron en ira cuando dijo una palabra. ¿Y la palabra cuál fue? Gentiles. La turba judía se enfureció. En sus mentes no les importaba esta plática acerca de Jesús, pero no podían soportar la idea de que Dios podía salvar a judíos y a gentiles por igual y de la misma manera. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo, el comandante ordenó que se llevaran a Pablo al cuartel diciendo que sea sometido a azotes para saber la razón por la cual la gente grita contra él de esa manera. Cuando el apóstol Pablo dejó de hablar en griego y comenzó a hablar en hebreo a la multitud, muy seguramente el comandante se quedó allí como escuchando sin poder entender lo que Pablo decía. No podía entender lo que estaba ocurriendo ni tampoco le fue posible comprender en qué consistía el problema, pero todo lo que pudo hacer fue que en cuanto vio nuevamente que la multitud se enardeció, fue tomar a Pablo, fue llevárselo y ordenar que fuera llevado a ser azotado porque, pues, ¿quién es este hombre? Pues, ¿por qué? Pues se supone que está hablando y todos estaban muy en paz y de repente se prenden otra vez. ¿Qué es lo que dijeron estos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están haciendo tal revuelta? Llévenselo, denle unos golpes a ver si dice la verdad de quién es. Pero cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba ahí: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Esta no es la primera vez en la que Pablo experimentaba algún tipo de castigo de este tipo. Si tú recuerdas, en Filipo él fue azotado con varas y él no dijo nada. No sacó a relucir su ciudadanía como romano. Hasta después de que lo azotaron, él dijo: ¿qué pasó? Soy ciudadano romano. Pero en este momento, Pablo estaba atado con correas, muy probablemente a un tronco o a algo que lo sostuviera. Su espalda muy probablemente estaba descubierta y su cuerpo sería azotado. Pablo estaba ya dispuesto, había sido ya dispuesto a recibir muchos azotes, a recibir una golpiza brutal. Pero es en este momento en el que Pablo abre su boca y pregunta: ¿se es permitido azotar a un ciudadano romano? Inmediatamente hay una reacción ante esta declaración de Pablo. La reacción fue inmediata, pues era una violación grave de los derechos romanos atar a un ciudadano romano sin el debido proceso, y ya habían violado los derechos de Pablo al haberlo atado. Y Pablo no apeló a su ciudadanía por miedo o por temor al castigo, sino que Pablo apela a su ciudadanía romana ante este castigo porque no había razón para someterse a tal castigo. Es decir, no lo iban a torturar por ser cristiano, sino por no saber quién él era él, según el versículo 24. Mira, fíjate cómo lo dice. Versículo 24. El comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel diciendo que debía ser sometido a azotes. ¿Para qué? Para saber la razón por la cual la gente gritaba contra él de aquella manera. Pablo les había dicho la verdad, les dijo: soy judío, nací en Tarso, había hablado la verdad, y este comandante lo había enviado para ser azotado, para sacarle la verdad. Pablo había dicho la verdad durante su defensa y no había razón para torturarlo y hacerle cambiar su declaración.
El comandante se acerca a Pablo y le pregunta, ¿verdaderamente eres ciudadano? Y es que el castigo por mentir sobre la ciudadanía romana era significativamente penado. Las leyes en cuanto a falsificar documentos y hacer falsas afirmaciones de la ciudadanía eran extremadamente rígidas, según cuentan los historiadores. Pero el comandante le dice, yo adquirí esa ciudadanía también. Y la adquirí por una gran cantidad de dinero. Según Stott, la ciudadanía romana no se podía comprar, es decir, no había una tarifa por la cual, es decir, no te decían, bueno, si tú quieres ser ciudadano romano tienes que pagar, no sé, $200,000. No. Es decir, la única manera en la que alguien podía comprar la ciudadanía romana era a través de un tipo de soborno, según Stott. Normalmente solo el derecho por nacimiento o la recompensa por alguna acción o servicio que otorgaban eran la única manera en la cual una persona podía ser considerado ciudadano romano. El punto no era que el comandante dudaba del reclamo de Pablo, sino que estaba insinuando que cualquiera podía convertirse en ciudadano romano en esos días, a lo que Pablo contestó, pues sí, tú habrás pagado, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento. Cuando Pablo dijo esto, el oficial romano entonces se dio cuenta que tenía en presencia a un hombre, a un ciudadano extraordinario, un hombre culto que hablaba griego, que era judío, pero también era un ciudadano romano y de ninguna manera era un delincuente común. Por lo que el comandante tuvo temor y mandó que fuera soltado, que fueran quitadas las cadenas y la vida de Pablo salvada y rescatada de una muerte inminente que la turba había buscado. Hermanos, la vida de Pablo durante este pasaje que hemos hablado el día de hoy, ciertamente nos recuerda de esa gran misión a la que hemos sido llamados: ser testigos fieles de Cristo. Ciertamente Pablo estaba dando testimonio de la obra de Cristo a un pueblo celoso de la tradición y de la ley, pero lo curioso de esto es que este pueblo estaba buscando acabar con su vida. ¿No te recuerda esto a alguien? Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién vino a dar testimonio a su pueblo y padeció por manos de su pueblo? ¿Quién fue arrestado y acusado falsamente? ¿Quién también escuchó a la gente decir, mátenlo? Jesús, exacto. Y esto, hermanos, para Pablo era un gran privilegio. Era un aliciente y motivador en su vida porque podía decir que estaba siendo partícipe de los padecimientos de Jesús. Y mira cómo él mismo lo expresa ahí en Filipenses 3, versículos del 8 al 11. Ve rápido a él porque Pablo está dando en estos versículos con gozo testimonio de esto. Versículo 8 en Filipenses 3 comienza diciendo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. El llamado y el ministerio de Pablo, hermanos, hacen que esta similitud sea especialmente sorprendente, pero nosotros
También hemos sido llamados a seguir a Jesús, a ser testigos de Él. Y no debería de sorprendernos que cuando como Pablo experimentemos padecimiento u oposición al dar testimonio de Cristo Jesús. Jesús mismo anticipó a sus discípulos que padecerían por causa de su nombre. Mateo 10, versículos del 16 al 22, Jesús está hablando a sus discípulos después de haber escogido a sus discípulos y de enviarles, y les dice de esta manera: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sinagogas. Y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y al padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Versículo 2, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús mismo está anticipando a todos sus discípulos: ustedes serán odiados a causa de mí. De la misma manera que Pablo, el Señor mismo prometió estar con nosotros hasta el fin. Y esto, hermanos, debería de ser motivo más que suficiente para dar testimonio de lo que Él ha hecho. Hace unas semanas atrás vimos como el Señor le decía a Pablo: Pablo, no te calles, no dejes de hablar, continúa hablando, porque aún hay mucho pueblo en esta ciudad. Y a partir de ese tiempo hemos visto cómo Pablo ha experimentado oposición, persecución, y en todo el Señor lo ha rescatado. Incluso en este momento de oposición que estamos viendo, el Señor utilizó a estos soldados para rescatarlo de la muerte de mano de los judíos, e incluso lo salvó del castigo que estaba por infligirle también este ciudadano, soldado romano. A partir de este momento en el que tú y yo estamos leyendo, Pablo queda bajo custodia de los soldados romanos y quedará en cárcel. A partir de este momento, Pablo deja de ser un hombre libre, y hasta el final del libro de los Hechos veremos cómo Pablo, en medio de esta prisión, sigue dando testimonio de Cristo Jesús. No nada más al pueblo, sino ahora se cumple lo que Jesús estaba hablando en este momento, dando testimonio a reyes y a gobernadores de la causa de Cristo Jesús. Con todo esto, tú y yo tenemos el grande privilegio de dar a conocer a Cristo. Tú y yo hemos sido rescatados, hemos sido salvados, como oraba hace un momento Pastor Emanuel, si bien gratuitamente, pero ha sido pagado un precio alto, que es la sangre de Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos el grande privilegio de dar a conocer la obra de Cristo Jesús y ser sus testigos. Así que, hermanos, confiemos en las mismas palabras de nuestro Señor Jesús cuando decía a sus discípulos: no teman a los que matan al cuerpo, pues no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados, así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto,
Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, puede que haya un tiempo de tentación en el desierto. Puede que podamos experimentar momentos en los que la gente se acerque a nosotros con necesidades que solamente Dios puede satisfacer. Un momento en donde quizá parezca que estamos a merced de una gran tormenta solamente. Un momento donde clamemos a Dios como Jesús en el jardín de Getsemaní. Momentos, tiempos donde simplemente tengamos que entregar nuestra vida y confiar en que Dios nos resucitará con gloria. Pero hermanos, a nosotros como a Pablo, Dios nos ha predestinado para que seamos sus testigos. Por tanto, demos testimonio de Cristo Jesús a pesar de la oposición. Demos testimonio de Cristo Jesús a pesar que nuestras vidas puedan estar en riesgo. Porque Él lo vale todo. Oramos.